Hola, hoy en este vídeo he querido hacerlo un poco informativo. Usualmente en los otros vídeos suelo mostrar cosas de Japón, pero hoy, como mucha gente me suele preguntar cómo vine a Japón o qué hice para hacer, y yo he visto que no he hecho nada, yo no he hecho nada fuera de lo común. Yo busco una escuela de idiomas y vine, y nada que mucha gente que estaba buscando, que es como becas o una forma más económica y factible de venir, no los he podido ayudar. Pero en esta ocasión traigo a un amigo mío que también es de Colombia y que él es becado por el gobierno japonés y nos viene a contar las experiencias que ha tenido, qué ha hecho y cómo hizo para llegar aquí. Konnichiwa, minasan, Jorge Des. Mi nombre es Jorge. Al igual que mi compañero, vengo de Colombia y tengo la fortuna de haber llegado a Japón gracias a la beca del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Tecnología de Japón, el famoso MEXT, o la beca MEXT, o la beca Monbuka Gakusho, que consiste en un programa del gobierno japonés para establecer lazos de cooperación con sus países aliados. Esta beca permite a un número limitado de estudiantes de cada país hacer estudios en Japón de diferente tipo. Existen becas para estudios de pregrado, becas para estudios de posgrado e investigación, que es la que yo tengo, becas para formación de docentes y bueno, un par de otras más. Entonces, digamos que la beca MEX tiene la fama de ser una de las becas más prestigiosas que existen en el mundo, porque si haces bien las cuentas de todos los beneficios que tiene, te puede garantizar hasta 7 años de educación completamente financiada. Tu manutención en Japón está cubierta. Los tuition fees de la universidad también están cubiertos, pero obviamente tienes que cumplir con una serie de requisitos para ser admitido por la universidad y por el ministerio. Y obviamente tienes que dejar muy en alto el nombre de tu país para poder estar aquí. Entonces, se trata de un proceso bastante competitivo, pero en ningún momento es imposible, en ningún momento se puede decir que sea inaccesible para las personas. Simplemente, sí, pues obviamente, como cualquier proceso de selección, te va a pedir que tengas unos requisitos y que cumplas con ciertas condiciones para que Japón te diga: extranjero, ven para acá, que necesitamos estudiantes como tú en nuestras universidades. Eso que dices, que le dan cada cupo a cada país, porque yo por ahí en comentarios de Facebook había leído que, por ejemplo, si vas a la METS vas a tener que competir con los de México, con los de Chile, con los de Ecuador. O sea, ¿no es así? ¿Tú compites solo con los de tu país? ¿Tu país ya tiene cupos asegurados? Sí. A ver, lo que pasa es que para acceder a la beca MEX existen varios caminos. El camino más conocido, el oficial, digámoslo así, el oficial es por recomendación de la embajada. Entonces, cada embajada de cada país recomienda un número de candidatos que tienen la ciudadanía de ese país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para los que están en Colombia, ustedes ven la convocatoria en la página del ICETEX o en la página de la Embajada de Japón en Colombia, y dice: para este año son 5 becas o 5 seleccionados, o 4. Generalmente el número para nosotros en Colombia son 5 o 4, algunos países tienen más o menos, pero si ustedes postulan por recomendación de la embajada, solo tienen que competir con candidatos de su propio país. Ahora, la otra vía para acceder a la beca es por recomendación de la universidad, que es el evento en el que ustedes aplican a la universidad primero, son aceptados por un supervisor en un grupo de investigación o un laboratorio, y estas personas en la universidad de destino los van a presentar a ustedes como candidatos a la beca, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Que obviamente es una competencia más fuerte, porque ahí ya no es que van a competir con personas de Ecuador, de Perú, de Chile, van a competir con candidatos de todo el mundo, ¿sí? Entonces, digamos que es un caso en el que su potencial supervisor o sensei está muy interesado en su perfil, y pues va a decir: bueno, yo te admito aquí en el laboratorio, pero tienes que seguir el proceso para que el MEX, él redactará la carta para que él te presente como un candidato, y pues para esas alturas ya tienes una admisión en la universidad. Con la beca
recomendación de la embajada, ustedes primero aseguran la beca, o sea, primero la embajada lo recomienda ante el ministerio, y luego ustedes tienen que lograr la admisión en la embajada para completar la admisión en la universidad para completar el proceso y ya poder venir a Japón. O sea que por embajada más fácil. A ver, ahí son unas por otras, ¿sí? Son unas por otras. De cualquier manera, digamos, esto es algo que yo les dije a algunas personas que me hicieron la misma pregunta. En el momento en el que ustedes deciden aplicar a la beca, ya están en contacto directo con el sistema burocrático japonés, ¿sí? Entonces aquí mi amigo Tradox, ya que ha estado viviendo muchos años en Japón, sí, sabe lo que es eso. Su primer contacto con la burocracia, con el sistema, con los papeles, con los trámites en Japón es la aplicación a la beca por cualquiera de las vías que ustedes escogen. Sí. No sé cómo sea la vía directa de recomendación por la universidad, pero la vía de la embajada, lo primero que tienen que hacer es cumplir con todo el papeleo que les pide el ICETEX o que les pide la embajada para hacer. Sí, que es un montón. Bueno, no un montón, pero sí algunos están un poco difíciles de conseguir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, están los formularios. Son 2 o 3 formularios que ustedes tienen que llenar en inglés, más la recomendación de un profesor de su universidad, alguien que conozca su trayectoria académica, sus notas del pregrado, en el caso de que vayan a hacer posgrado, y su certificado de proficiencia en inglés, que es un examen oficial de estos, TOEFL, IELTS. ¿Cualquiera te sirve? ¿Cualquier examen de inglés? La embajada tiene una lista de exámenes que piden, pero yo lo que recomiendo personalmente es aplicar al TOEFL o al IELTS, dependiendo del enfoque que ustedes tengan. Si ustedes aprendieron inglés americano, les recomiendo presentar el examen TOEFL, y si el enfoque que ustedes aprendieron es el británico, les recomiendo tomar IELTS. ¿Sí? O sea que un requisito mínimo es el inglés. El inglés. Ese sí, nada que hacer. No, ese sí es impajaritable o o indispensable, obligatorio, ¿sí? Ustedes puede que tengan un muy buen nivel de inglés, les van a creer que hablan inglés y todo, pero por cuestiones burocráticas, por cuestiones de procedimiento, es necesario que ustedes incluyan en su paquete de documentos su certificado de proficiencia. O sea, también el examen. Sí. El examen. Sí, o sea, ustedes presentan el examen, les dan un documento con el resultado que sacaron y ese es el que van a presentar a la embajada. Los que han estudiado japonés, si pueden certificar un JLPT del nivel que tenga, no es obligatorio, hasta donde yo me presenté no era obligatorio, pero les da muy, muy buenos puntos, ¿sí? Les da muy buenos puntos que hayan estudiado previamente el idioma japonés, y mejor si lo tienen certificado, ya sea un N5 o si ya tienen el N1. O sea que si hubieran ahí 2 candidatos exactamente iguales, que uno sepa un poquito más de japonés, ya lo saca. De hecho hay una anécdota que tengo. A ver. Resulta de que en principio el proceso de la beca Next no te pide, no es una obligación que sepas japonés, ¿sí? Es más, tú puedes aplicar a la beca Next sin saber ni siquiera escribir hiragana o katakana, sin saber decir ohayo, sin decir konnichiwa, nada de eso. Sí. ¿Qué pasa? Que por alguna razón en algunos países limitaron el número de candidatos antes de que saliera la información oficial, y algunos candidatos que ya tenían la admisión segura, ya tenían su admisión a la universidad, ya tenían contacto con los dormitorios de las universidades, los dejaron por fuera. En el último paso de la convocatoria se quedaron por fuera. Y parece ser que era porque estos chicos dejaron la hoja del examen en japonés en blanco, ¿sí? Bueno, eso es algo que estoy hablando un poquito anticipado, que es lo que pasa una vez ustedes ya han enviado sus documentos a su embajada, a la embajada de sus países. Después sigue la segunda parte, que es el screening de la embajada. Sí, espera, en la parte de enviar los papeles, ese me aclaraste una vez, que por ejemplo en Colombia sale que tú le tienes que enviar los papeles al ICETEX. Sí, sí. Y yo una vez le dije a un amigo, oye, esta es la beca que puso el amigo, pero a un amigo, y él me dijo, no, pero ese es el ICETEX. Sí. Y yo quedé en blanco. Entonces yo dije, claro, porque todo el mundo le tiene mala espina al ICETEX. Sí, bueno, en el caso de Colombia el ICETEX simplemente actúa como un intermediario, ¿sí?
Digamos que ellos hacen el primer filtro de todos los candidatos que se presentan, revisan que los documentos estén en orden, revisan que cumplan con todos los requisitos y las personas que pasen ese filtro son presentadas a la embajada ya para que la embajada continúe con el proceso. Y de ahí el ICETEX ya no hace nada. El ICETEX no hace nada. No te da dinero ni nada. No, porque el dinero que ustedes reciben como becarios viene del gobierno de Japón. O sea, ni siquiera la embajada es la que da el dinero para ustedes. El ICETEX simplemente se encarga de hacer la difusión del programa y de hacer el primer filtro de los candidatos que se van a presentar, nada más. Listo. Y una vez pasas el filtro del ICETEX, ¿qué sigue? Bueno, ustedes saben que ya pasaron el primer filtro cuando llega un correo que les dice que tienen que presentarse en las oficinas del ICETEX para presentar un examen escrito. Este examen escrito consiste en dos partes. El primero es un examen de inglés, ¿sí? Que simplemente es un examen básicamente de comprensión de lectura, que ya un poco avanzado, pónganle ustedes un nivel B1, B2, o como los que han presentado exámenes Cambridge, equivale como al PET o al FCE, más o menos. Sí, o sea, sí. Es un examen de una complejidad medio alta, e inmediatamente después de ese examen les van a hacer el examen de japonés, ¿sí? A ver, el examen de japonés es opcional, entre comillas, porque lo que les estaba contando anteriormente, parece que en los países en donde hicieron un recorte de cuota para becarios, a los que dejaron por fuera fue a los que no sabían japonés, o a los que dejaron la hoja en blanco, o a los que dijeron yo no voy a resolver nada. Lo que sucede es eso, que puede haber dos candidatos igual de competentes, con muy buenos perfiles, pero le van a dar la prioridad al que tenga el mejor nivel de japonés. Ahora, otro criterio que ellos utilizan mucho para seleccionar o no un candidato, ese es uno de varios, puede ser la universidad a la que hayan aplicado, puede ser el tema de investigación que presenten, que ese, ojo, es muy importante. Dentro de todos los papeles que ustedes van a enviar, hay un formulario que dice propósito de investigación, de estudio. ¿Pero si es para posgrado? Sí, para posgrado es ese. Entonces eso es lo que ustedes, digamos que eso es lo que ustedes van a decir, quiero ir a Japón porque quiero hacer esto, ¿sí? Que ustedes han estudiado ingeniería ambiental, por ejemplo, y quieren investigar en energías renovables o calidad del aire o cuestiones de tierras extrañas, bueno, algún tema de investigación, ustedes van a documentarse muy bien, van a tener que leer papers, van a tener que leer algunas cosas que ya se hayan hecho, preferiblemente en Japón, y diseñar un plan de lo que vienen a hacer. No tienen que ser algo complejo, o sea, es una cosa como de que ustedes han leído el state of art, el estado del arte de lo que se está haciendo, y cuál va a ser su posible contribución a ese tema, y cómo ese tema va a beneficiar a los dos países, a Japón y a Colombia en nuestro caso. Entonces, si por ejemplo tenemos en nuestro país un problema de polución de aire, y yo conozco 2 o 3 investigadores que han hecho algo al respecto en Japón, pues puedo citarlos y puedo decir, mi plan de investigación en Japón consiste en un sistema para realizar limpieza por medio de utilización, bueno, de invernaderos o de energía solar, lo que sea, ¿sí? Y van a poner sus referencias y van a poner algo así. Son 2 páginas que ustedes tienen que decir qué quieren venir a hacer a Japón, ¿sí? Eso es muy específico de sus carreras. Y demostrar pues que saben qué es lo que están haciendo y a qué vienen. Sí, o sea, ustedes no van a escribir algo como pretendiendo inventar el agua tibia, pero sí tienen que tener una idea muy clara de lo que vienen a hacer, porque en la entrevista de la embajada les van a preguntar sobre eso. Ya. ¿Sí? Y entonces, pero, o sea, lo que decíamos antes del examen de japonés, que lo que dejaron en blanco y sacaron unos, eso también fue mala suerte, porque ellos ya estaban aceptados, solo que hubo un recorte, tal vez incluso que pudo ser por la pandemia. Sí, es algo que no está esclarecido, o sea, simplemente hay teorías al respecto, pero la recomendación de eso es hagan el examen de japonés así no sepan nada. Eso sí. O sea, ¿es ABCD o...? Sí, es ABCD. Los 2 exámenes, el de inglés y el de japonés, son ABCD. Entonces este es el tipo de examen que es mejor adivinar que no poner nada. Ya veo. Porque independientemente de que no sepan,
lo que ellos van a entender del otro lado es que, bueno, no sabe, pero pues tiene interés en aprender el idioma, la cultura, y eso es un punto a favor. ¿Sí? Si ustedes están interesados en aprender la cultura de Japón, la forma de trabajar, el idioma, entonces eso ya les va a dar a ustedes puntos extra para poder ser admitidos. Bueno, ¿y después del examen qué pasó? Bueno, después del examen, cuando ustedes llegan a presentar el examen, van a ver una cantidad de gente dependiendo del país donde estén. Y de ese examen, bueno, les pongo el ejemplo de Colombia. En mi caso, pongan que hubiera 40 personas, 30 personas. De esos 30 van a sacar 10. Los 10 mejores. O sea, el examen de inglés y de japonés sirve como un filtro para decir, de estos 10, o de estos 12, o de estos 15, o de estos 8, vamos a sacar los 5, 8, los 5, los 4 candidatos que van a irse a Japón. ¿Eso qué hace? Que, o sea, lo que significa eso es de que si ustedes ya lograron pasar el examen de inglés, ya tienen un 50% de probabilidades de ser escogidos. O sea, es un proceso bastante justo, diría yo. ¿Sí? Porque sí, ya ustedes pasaron el segundo screening, que es el examen, y ya sus competidores son menos. ¿Sí? Entonces ya tienen que convencer, entre comillas, convencer a la gente de la embajada de que su proyecto es lo suficientemente bueno, o su currículum es lo suficientemente bueno, para que sean recomendados por la embajada ante el Ministerio de Educación. Entonces ahí ya viene el siguiente nivel, ¿no? Ya, listo, ya derrotaron al primer jefe, que es el examen. El siguiente jefe, el siguiente nivel es la entrevista. Uh-huh. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la entrevista? ¿Toca ir en traje? Preferiblemente. Bueno. Preferiblemente. O sea, no existe un código de vestimenta escrito, pero sí es bueno que den la mejor impresión posible. Sí, ese día, pues los que llegamos a esa estancia de la beca, la mayoría estábamos vestidos con traje, con corbata. Y si no es con traje y corbata, puede ser un atuendo casual business, ¿sí? O sea, casual, pero pues bastante sobrio. Durante el examen vi a uno que otro con camiseta y, o sea, como muy con vestimenta casual. ¿Y esos no los volviste a ver? A uno de ellos no lo vi en la entrevista, pero no creo que haya sido rechazado solamente por eso. No, en el examen sí no. Pero no sí, o sea, en el momento de la entrevista, hagan de cuenta que es como cuando ustedes van a solicitar empleo a una empresa. Uh-huh. ¿Sí? Siempre tratan de dar la mejor impresión que puedan dar. Les vas a vender el producto, que eres tú mismo. Exacto, sí, es esa vaina. Entonces, ustedes ya van a presentarse con la mejor pinta que tengan, con el mejor atuendo que tengan, con la actitud más serena que puedan tener. No se asusten, o sea, no es un pabellón de fusilamiento. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, las personas de la embajada en Colombia son personas muy amables. Uh-huh, eso sí. Entonces, simplemente es dar su 100% en esto y dar lo suyo. O sea, ustedes ya en este momento tienen una idea muy clara de lo que quieren hacer y están confiados en que, o sea, bueno, no confiados, sino con la seguridad, ¿sí? de que su perfil les va a ayudar pues suficiente para este proyecto que van a iniciar. Por cierto, ¿tú solo competiste contra gente con posgrado? Sí, lo que pasa es que, a ver, las reglas de las becas son muy claras, uh-huh. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el primer limitante para cada programa de becas que tiene el MEX es el límite de edad, ¿sí? Por ejemplo, una persona como yo, que tengo más de 30 años, ya no puede entrar a competir a las becas de posgrado, porque el límite de edad para postular a las becas de pregrado es como de 23, 25 años. ¿Sí? Yeah. En el caso de las becas de posgrado, es de 35 años. Y encima, uno de los requisitos es que ya se hayan graduado. Ya, o sea, pero... Tú no, o sea, si tú postulas a tu pregrado, son otros cupos. Exacto. Y no te compites con los de posgrado, no, porque los de posgrado pues tienen hartas cosas para ganar. Claro, no. O sea, cada programa de la MEX tiene su cuota. Yo me acuerdo que cuando vine a Japón éramos 5 para posgrado. Uh-huh. Que por cierto, en Colombia no sucedió el asunto de que alguien se quedó por fuera por el idioma. Los 5 que escogieron, los 5 vinimos aquí a Japón. Qué buena onda. De los 5 creo que somos 3 los que estamos aquí en Tokio.
y otros 2 que llegaron eran del programa para docentes. Entonces en total éramos 7. ¿Sí? El procedimiento de los estudiantes que vinieron para lo de entrenamiento docente no lo conozco, no sé cuántos eran, pero ya eran más de los 5 que había mencionado inicialmente. Entonces nosotros los que vinimos con beca para posgrado, no competimos con los de pregrado porque ellos tienen sus fechas, sus documentos y su procedimiento completamente diferente al de nosotros. Entonces no hay, la competencia simplemente es digamos lo que es en igualdad de condiciones. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, sí hay una pequeña diferencia que, por ejemplo, un estudiante para la beca de posgrado puede aplicar para máster, o sea, para venir aquí a Japón a hacer máster, y otros vendrán con máster para hacer doctorado. Ellos que están en el mismo grupo. ¿Y los de doctorado tienen para ganar más? Depende porque digamos, en qué área, en qué lugar han hecho el doctorado, el máster previamente, puede darles más puntos o no. No sabría decir eso, pero ya es, o sea, digamos que una persona con un título de bachelor o de pregrado o de, como dicen en México, licenciatura, tiene que competir con alguien que ya tenga un máster. ¿Sí? Sí. Ahora, esta persona que ya tenga un máster, le pueden decir, tienes que hacer otro máster en Japón o puedes pasar directamente al doctorado. Ya depende del caso particular. Bueno, y la entrevista, más o menos, ¿qué te preguntaron? Bueno, la entrevista, el panel de la entrevista son personas de la embajada, ¿cierto? Personas de la sección cultural de la embajada, y son personas del ICETEX que más o menos tienen conocimiento del tema en que ustedes van a trabajar. Entonces, lo primero es que van a intentar conocerlos. Van a decir, bueno, tú cómo te llamas, de dónde vienes, cuántos años tienes, a qué te dedicas. La primera pregunta que me hicieron, así puntual, fue, ¿cuál es tu proyecto de investigación? Entonces, ustedes ya redactaron un proyecto, ahora lo tienen que sustentar. Entonces van a decir, bueno, mi intención es hacer esto, porque esto, y bueno, para Colombia esto es bueno por tal y tal razón. ¿En español la entrevista? Sí. Hay algunas personas, bueno, las que hayan dicho que saben japonés, les harán algunas preguntas en japonés, pero en ese entonces mi japonés estaba como en un nivel muy básico y no era necesario. Y obviamente lo del idioma japonés es un requisito más o menos indispensable dependiendo de lo que ustedes estén estudiando. Si ustedes vienen con una carrera de STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, muy seguramente el japonés no va a ser un requisito esencial. Pero en cambio, si ustedes estudian historia, humanidades, literatura, filosofía, el japonés ya va a ser un requisito porque obviamente eso requiere que tengan más conocimiento del idioma y de la cultura. Entonces, los que hayan dicho en su currículum que saben japonés, en la entrevista les van a preguntar algo en japonés, seguramente, aunque sea el nombre o a qué se dedican o bueno, lo que sea. Pero generalmente la entrevista puede ser toda en español, en mi caso fue toda en español, puede que les pregunten cosas en inglés, no estoy seguro, y el japonés en el caso de que ustedes hayan dicho algo que realmente diga, bueno, vamos a comprobar si este candidato no mintió en su aplicación. Que es peor que sepan que mentiste a saber que no sabes japonés. Exacto. O sea, ustedes cuando vayan a enviar sus documentos o hagan su preparación de la aplicación sean muy honestos. ¿Sí? No se inventen habilidades, no se inventen historias, porque se van a dar cuenta. ¿Sí? Se van a dar cuenta, el proceso es muy riguroso y ellos de alguna forma van a encontrar que ustedes están haciendo fraude o no. O sea, el documento, por ejemplo, el diploma de graduación, van a presentar el original. Por eso es el asunto del examen de proficiencia en inglés. Cuando ustedes presentan un examen de estos, les llega un certificado y ese certificado lo van a presentar porque eso puede corroborarse. Y bueno, entonces si ustedes no dijeron que saben japonés, pues les van a preguntar cosas en japonés para ver qué tan bueno es su japonés. ¿Sí? Si ustedes dicen, no, yo sí hablo japonés, bueno, te preguntan o genki desu ka y no sabes responder, entonces ya caíste, ¿sí? Ya. No hay. O sea, y ahí es que no es que su nivel es bajo, sino que la mentira es suficiente para
Claro, sacarte. sí, o sea, ya no estás dando una buena imagen. Entonces es mejor que tú seas honesto y digas, yo vengo con la intención de aprender japonés en Japón y de empaparme de la cultura, así ahora no sepa nada, que mentir y pensar que con eso vas a ganar puntos. Entonces, mucho cuidado con eso. Y después de la entrevista, ¿qué pasó? Bueno, después de la entrevista viene la parte más, yo diría que la más difícil, ¿sí? ¿Qué es esperar? No, ojalá fuera a esperar. A ver, la notificación, o sea, todo este proceso del examen, la entrevista, en el caso de Colombia sucedió en un solo día, ¿sí? El mismo día en la mañana vas, presentas el examen y el mismo día en la tarde te llaman a la entrevista si pasaste la entrevista. Después de eso, pues bueno, puedes, en el caso de que, como en el mío, que vivía en provincia, tenía que devolverme a mi ciudad a hacer mis cosas. Y el primer día hábil, después de la entrevista, te van a llamar a tu teléfono celular o donde tengas, o el número que hayas dado, a decirte, ¿pasaste o no pasaste? El primer día hábil. El primer día hábil, sí. En mi caso, yo terminé el proceso un viernes, o jueves, creo que era porque el viernes era feriado. Y el lunes que ya estuve en mi ciudad, me llamaron y me dijeron, mira, ya tienes tu admisión, entonces este es el siguiente paso, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Lo primero que van a hacer es entregar el certificado de chequeo médico que aparece en la página de la postulación. De los que estén preparando la aplicación ya saben cuál es. Yo recomiendo que si tienen prisa, generalmente la embajada les pone unas fechas muy específicas para sus documentos. Lo que les recomiendo es que si tienen prisa, tienen que hacerlo particularmente, ¿sí? Porque si lo van a hacer por medio del seguro de sus países, lo pueden hacer, pero ya tienen que contar con el tiempo que ellos les den para eso y puede que no les alcance. Y bueno, y aquí viene la parte difícil en mi concepto, porque aquí tienen que contactar a las universidades para ganar su admisión a la universidad. Bueno, ¿qué ocurre? Una de las diferencias entre la beca que obtienen por recomendación de la embajada y la recomendación directa de la universidad es que la embajada les da chance de presentarse al mismo tiempo a 3 universidades, ¿sí? Esto tiene un criterio. Pues obviamente que la universidad esté reconocida por el Ministerio de Educación japonés, pero en el mismo reglamento de la convocatoria les va a especificar que la universidad le van a dar más prioridad a una universidad estatal o nacional o pública que a una universidad privada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su misión a partir de ahora? Empezar a contactar a la gente o a los supervisores o a los laboratorios de las universidades que ustedes están interesados en ingresar, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. En la aplicación ustedes va a haber un formulario que les va a preguntar cuáles son sus 3 universidades de elección. Entonces un candidato puede decir, bueno, yo quiero entrar a Todai, a la Universidad de Tokio, o quiero entrar a la de Osaka, o quiero entrar a la de Hokkaido, ¿sí? Esas son mis 3 opciones. O bueno, quitemos la de Hokkaido y pongamos una privada, pongamos Meiji, ¿listo? Y resulta que Meiji es mi primera opción. Lo que va a hacer el ministerio, en el caso de que yo tenga la admisión de las 3 universidades a las que me presenté, es darle prioridad a Osaka o a Todai antes que a Meiji, independientemente de que sea mi primera opción, ¿sí? Porque Meiji es privada y las otras 2 son estatales. Entonces, eso es algo que ustedes van a tener en cuenta al momento de presentar su currículum a los docentes y de cuál sea su aspiración académica, porque no pueden contar con que el MEX los vaya a asignar a la universidad que sea su primera opción, ¿sí? Ellos tienen en cuenta su opinión, pero tienen que sopesarla con ese criterio de que las universidades públicas tienen prioridad sobre las privadas. Esta es tu opinión, dándole a Meiji de primero. Pero sí. Reafirmo mi autoridad de la becaria. Sí, reafirmo mi autoridad como ente gubernamental asignándote a la pública de todas formas. Eso. Bueno, el asunto es de que aquí van a tener que... Este es un proceso muy de ensayo y error. ¿Por qué? Porque puede ser que las 3 universidades que ustedes hayan visto, ninguna los vaya a aceptar.
Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tener en cuenta el límite de tiempo que les dan las universidades para presentar sus solicitudes y contactar a cuantas universidades puedan, ¿sí? La idea es de que de todas las aplicaciones que hagan, por lo menos reciban la aceptación de una. Con una es suficiente, es preferible que tengan las 3, ¿sí? Pero si tienen una, ya con eso pueden presentarse de nuevo a la embajada para que ellos continúen con el proceso de la beca. A este punto, la embajada ya los ha recomendado a ustedes, ya saben quiénes son, ya han revisado todos sus documentos. Cuando ustedes son aceptados en esta etapa de la entrevista, ya le han puesto un sello oficial de la embajada a sus papeles para que cuando lleguen a Japón sepan que son originales, que están en orden. Y una copia de esos documentos digital se las van a reenviar a ustedes para que ustedes las presenten a sus potenciales supervisores. A las universidades. Exactamente. Entonces esos documentos en un orden específico les van a decir, bueno, para la admisión vas a necesitar esto, que es lo que te envió la embajada, más un par de cosas por ahí que tampoco son nada del otro mundo, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta. Sí. Y bueno, más o menos alrededor de septiembre, octubre, que fue mi caso, ya ustedes saben qué universidades los admitieron y ya deberían tener en sus manos las cartas de aceptación. Y con eso, pues esos documentos van otra vez, los envían a la embajada para que ellos procedan y ya siga el último screening, que básicamente hasta este punto ustedes ya tienen más de un 90% de probabilidad de que van a venir a Japón. ¿Sí? Entonces ya simplemente es que ellos adelanten el trámite de, ya que digan oficialmente el MEXT acepta, ya te ha aceptado como becario del gobierno. Este proceso sí es un poco demorado. En mi caso, por ejemplo, yo recibí la admisión de mi universidad en octubre y no supe la notificación oficial del MEXT hasta febrero, ¿sí? Entonces sí, ahí van a tener que esperar y tener mucha paciencia. Pueden ir adelantando la admisión a su programa directamente porque como estudiantes recomendados por la embajada, ustedes entran como estudiantes de investigación, no van a entrar directamente a máster o doctorado. Sí. Entran en un periodo en el que ustedes van a conocer su laboratorio, van a poder tomar unas clases opcionales, pueden mejorar su japonés si quieren. Sus tutores o supervisor van a asignarles algunas tareas, pero durante ese periodo su prioridad es intentar acceder al programa al que quieren presentarse, ya sea de máster o de doctorado. Lograr esa admisión en primer lugar. Sí, entonces digamos que el plazo máximo que nominalmente da el MEXT para lograr eso son 2 años. Pero hay estudiantes que logran la admisión antes de llegar a Japón como estudiantes de investigación. Sí. En mi caso fue después de los primeros 6 meses. Otros se demoran 1 año y otros pues al término de los 2 años ya deciden o logran su admisión, entonces ya pueden seguir con su proceso de búsqueda de un grado académico. Ya. ¿Qué pasa si no encuentras universidad que te acepte? A ver, cuando yo averigué en la embajada qué pasaría en ese caso, me dijeron que era un caso muy atípico. Generalmente de alguna universidad, así sea de provincia, te aceptan. Pero puede ser que en ese momento el MEXT intervenga y diga, bueno, este perfil cuadra en alguna de las universidades o laboratorios que están como muy en consonancia con el proyecto académico de esta persona y te pueden asignar a una universidad. O sea, que te asignan. Sí, ya seas por ti, pero... Bueno, no, lo que pasa es que no tengo un testimonio de primera mano de eso. Pero en principio, según unos blogs que yo leí antes de postular, decía que en ese caso excepcional, el MEXT puede buscar una universidad por ustedes, pero ya tendría que ser la universidad que ellos digan dónde van a ir. O sea, sí. No eliges ni la ciudad. No. ¿A dónde te mandan? A Hokkaido. Te pueden enviar a Hokkaido, a Okinawa, a Kumamoto. Qué rico Okinawa. Bueno, cualquier lugar, sí, pero si ustedes venían con la ilusión o con el proyecto de venir a Tokio, a Osaka o a Nagoya o a Hiroshima y les toca irse a Okinawa, bueno,
Eso fue decisión del ministerio, entonces ni modo, ¿sí? Ahí sí, ni modo. Pero como les digo, para que quede claro esto, yo no tengo un testimonio de primera mano para saber exactamente qué pasa en ese caso. Pero bueno, de alguna forma, digamos que tienen como una carta bajo la manga en ese caso. Qué bueno. Bueno, y ya pasó eso. Te acepté a la universidad, fuiste a la embajada. Sí. Hicieron eso, ya en febrero te llegó diciendo, sí, ya está inscrito, ya le pagamos su matrícula. Sí, algo así. Bueno, la ventaja del programa de la embajada es de que la beca incluye también el pasaje aéreo, ¿sí? Entonces, y también hay como una especie de fast track para el trámite de la visa, porque el certificado de elegibilidad que ustedes obtienen para la visa de estudiante ya se envía directamente a la embajada y no tienen que corroborar muchos datos. O sea, ya el gobierno sabe quiénes son ustedes, ya la embajada ha dado fe de ustedes. Y ahí te dan el visado. Y entonces ya el trámite de visa es un poco diferente al de un estudiante, por ejemplo, que venga con fondos privados, ¿sí? Creo que el trámite en ese caso es de, la escuela o la universidad emite un certificado de elegibilidad que llega primero a la casa del estudiante y luego el estudiante presenta a la embajada, ¿cierto? Sí, eso hice yo. En el caso de la beca MEXT es directo, ¿sí? Entonces ya ustedes simplemente tienen que cumplir con unos requisitos que no tienen nada que ver con ese documento y ellos le dan la cita para que puedan ir a recoger su visa. Y listo. Y ya tienen un pie en Japón después de un año, casi un año de trámites. De trámites, o sea, burocracia y espera. Sí, por ejemplo, ustedes empiezan a aplicar a la MEXT a partir de ahora, ¿cierto? En algunos países creo que ya la convocatoria está abierta o la abrirán dentro de poco porque sí, obviamente estamos en abril. Sí, abril es el comienzo del año fiscal en Japón, entonces ahí empiezan todas las convocatorias. El año anterior, por cuestiones del COVID y eso, la convocatoria se abrió en septiembre. Sí, bueno, se abrió un poco antes, pero en septiembre fue que se inició todo el proceso de selección de candidatos y todo esto. Entonces, bueno, un consejo personal es que vayan revisando siempre las fechas y los requisitos de la convocatoria inmediatamente anterior. Entonces, alguna vez leí una frase muy, muy interesante que dice cuando se les pasan, cuando los estudiantes ven que no alcanzaron el deadline para aplicar a una beca, hay dos tipos de actitudes. Una de derrota por no haber alcanzado a aplicar y la otra es de decir, bueno, tengo un año para preparar mis documentos y hacer las cosas con tiempo, ¿sí? Intentarlo otra vez. E intentarlo, bueno, sí, pero intentarlo bien, ¿sí? Entonces dices, bueno, quiero que me desperté un día diciendo quiero aplicar a la MEXT. Bien, me meto a la página y resulta de que el último día para entregar los documentos fue ayer. Tengo dos opciones, o me deprimo y no hago nada, o empiezo a preparar mis documentos para la convocatoria del año siguiente. Ojo, tengan cuidado con la edad que tienen, ¿no? ¿Sí? Porque, bueno, el documento de la MEXT les va a decir, por ejemplo, si ustedes se van a presentar este año, les van a decir que a 2 de abril del año 2022, no hayan cumplido los 35 años, o sea que tienen que haber nacido antes del 2 de abril de 1987. Si ustedes nacieron antes, ya son mayores de 35 años, lamento decirles que sí, ya no pueden, ¿no? Ya no son elegibles. Ni a posgrado, nada. Sí, o sea, si ustedes están en el límite de edad, mientras estén en el límite de edad, si ustedes nacieron el 30 de marzo de 1987, todavía pueden, ¿sí? Todavía pueden porque no han cumplido los 35 antes de pisar suelo japonés o antes de que el MEXT haya decidido patrocinarlos. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, no dejen que se les pase la edad, porque muchas veces con todo el papeleo, con toda la cantidad de requisitos que ustedes les van a solicitar, con toda la cantidad, o sea, se van a sentir tan agobiados que se van a desanimar de aplicar. ¿Sí? O sea, van a sentir que ustedes no tienen las calificaciones, de que es mucho trabajo. Nosotros en japonés tenemos una palabra bien bonita para eso, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál? Mendokusai.
Mandotse. ¿sí? Ah, Entonces, muy molesto, sí. sí, o sea, ustedes van a sentir en palabras de una mente japonesa que el asunto es tan mendokusai que no van a querer hacerlo. Pero ojo, o sea, ahí empieza digamos que eso es una de las cosas que ustedes tienen que vencer en primer lugar, ¿sí? Porque van a ver mucho de eso en Japón, ¿no? Es un ejercicio personal, ¿sí? El hecho de que ustedes, a pesar de lo molesto, de lo complicado, de lo morrocotudo que pueda ser todo, tengan la voluntad para decir quiero hacerlo, ¿sí? Y con eso ya vencieron una barrera increíble, créanme. O sea, porque lo único que tienen que perder en muchos casos es la plata de las fotocopias o de las impresiones de los formularios y nada más. O sea, si no los admiten, lo único que perdieron fue eso, ¿sí? O las estampillas para el envío, es lo único que van a perder, ¿sí? En la primera instancia. Después la cosa ya se complica un poco, como ya lo he explicado antes. Claro, si tienes que viajar a la embajada ya es otro. Si vives en gasto más. provincia, pues obviamente y estás trabajando, vas a tener que pedir permiso en tu empresa para que te dejen viajar, vas a tener que recuperar el tiempo, vas a tener que hacer muchas cosas, desear que el día tenga 36 horas, pero el punto es ese, el punto es de que ustedes ya van a ser unas personas completamente distintas y más cerca de estar en Japón, no tanto porque tengan más capacidad cognitiva, sino resiliencia, ¿sí? Y eso es clave aquí en Japón, porque la vida de un extranjero no es sencilla, ni siquiera siendo becario del MEX o de cualquier otra organización. Eso los va a preparar a ustedes para muchas cosas, ¿sí? Entonces, piensen en eso, piensen que es una especie de entrenamiento, ¿sí? Como el de todos estos héroes de anime o de ficción, sí, que antes de enfrentarse a una cosa difícil se preparan, se entrenan y se conocen mucho a ellos mismos para poder lograrlo, ¿sí? Entonces esa también es una tarea para ustedes, véanlo de esa forma, véanlo de que antes de hacerlo tienen que conocerse a ustedes mismos y ganar muchas habilidades suaves, soft skills, que les van a ayudar a hacer esto con éxito. Y como les digo, no es imposible, ¿sí? No es imposible, es una cosa que si me lo hubieran dicho hace 10 años, digo, con mi perfil, ¿cómo voy a ganar una beca para estudiar allá? Pues es que es Japón, es mío, es lo máximo. Sí. ¿No? Al final no puedo decir que sea tan difícil, pero no es imposible. Entonces sí vale la pena que lo intenten. ¿Sí? Vale la pena que por lo menos digan, me presenté, hice todo, y ya sé cómo es el proceso, porque independientemente de que lo logren, ya tienen una experiencia que les va a servir mucho para, ya sea para vivir aquí en Japón o para intentar una cosa más compleja o volver a intentar entrar a la MEXT, ¿sí? A esta u otra beca incluso. Hubo otra beca de otro gobierno o de otra organización. Sé que el MEXT no es la única organización que ofrece becas aquí en Japón. Creo que hasta donde tengo entendido hay empresas como Mitsubishi, por ejemplo, que ofrece becas para estudiantes. No tengo información al respecto, pero el asunto es empezar a buscar información, ¿sí? Sí. Y bueno, buscar la información toda la que tengan e irla filtrando para que ustedes puedan tomar una decisión más consciente. Pero sí está chévere eso de decir que aunque sea intentarlo, ¿no? Sí. Que no se pierde nada. Sí. La primera fase son solo papeles. Sí, o sea, me dicen las mamás y las abuelitas en Colombia siempre dicen que el que no arriesga un huevo no gana un pollo, ¿sí? Y otra frase de estas típicas de mis amigos y de las personas que pues aprovecho en este video para darles las gracias por todo lo que hicieron por mí, ¿sí? El hecho de que Juan Pablo y yo estemos aquí en Tokio es el resultado de la ayuda de muchas personas. Una de estas personas siempre me decía que cuando no intentas hacer algo ya tienes el no asegurado. Te gusta una chica y quieres salir con ella, pero no le dices eso, ya te dijo que no. Es como si ya te hubiera dicho que no. Si te le declaras, ya tienes abierta la posibilidad para un sí, pero si te dice que no, la vida sigue igual. Con la beca pasa igual. No lo intentaste, bueno, pues obviamente no te vas a ir a Japón porque no vas a lograr algo que no has intentado, pero intentaste la beca y ya existe una probabilidad
pequeña o grande de que eso suceda. O sea, ya la puerta se abrió. Ujú. Ya está la puerta ahí, ya existe el chance de cruzarla o no. O sea, Entonces, si no lo intentas, la probabilidad es cero de pasar. exactamente. Si lo intentas, al menos algo ahí. Ujú. Y siempre es, y lo que se dice, ganas experiencia y te puede ayudar después. Sí, sí. Sí, la idea es que no dejarse, bueno, esto ya parece charla motivacional, pero no dejarse abatir por las dificultades, ¿no? Ujú. Sí, la vida está llena de dificultades y realmente no hay nada en la vida que valga la pena que no sea difícil de conseguir. Es verdad. Entonces, la beca para venir a Japón o para ir a cualquier otro lugar requiere sacrificios, requiere que ustedes le inviertan tiempo, no es una tarea fácil, pero tiene su recompensa. Entonces, siempre piensen más que en la recompensa, en todo lo que van a ganar durante el camino. Sí. Bueno, y eso es todo lo que quería contarles, o bueno, lo que quería que él les cuente en este video de cómo hizo para llegar a Japón becado. Y tu beca también te da ayuda mensual para vivienda y comida, ¿no? Sí. Entonces eso es una forma de que muchos están buscando y cuando me preguntan a mí siento que quieren que les dé una respuesta así. Pero como yo no podía dárselas, agradezco aquí tener a mi amigo. Muchas gracias por ayudarme en este video. Con mucho gusto. Y espero que les haya gustado. Ya nos veremos en otro video y adiós. Muchas gracias. Gracias.